Hola y bienvenidos en el video del día de hoy. El día de hoy aprenderemos cómo construir fórmulas únicas usando las referencias F1C1. Tenemos una tabla donde podemos tener una búsqueda de un valor, irlo rastreando adelante mientras vaya progresando, en este caso el tiempo, que son las semanas, como podemos observar acá. Ejemplo, tenemos en esta tabla lo que es las siembras en tal semana y en la cantidad de charolas, la sombra, la separación y el sol. Y cada proceso tiene una semana donde inicia y la cantidad de charolas que va a necesitar. Y la siguiente semana donde inicia el siguiente proceso. Esto quiere decir que mientras este periodo esté pasando de la semana 1, cuando empieza la semana número 3 es el periodo de sombra. Empezando la semana número 6 es el periodo de separación y la semana octava es la de sol. Entonces del 3 al 5 será el periodo de sombra. Y lo que queremos poner de tal manera que pueda meterlo en una tabla con una sola fórmula para ir sabiendo qué cantidad de charolas va a necesitar y la cantidad de personas que va a requerir para cada uno de sus procesos, y esto nos gustaría hacerlo de una sola fórmula y de la manera más simple posible. Bueno, en este caso vamos a utilizar un formato que es F1 columna 1, que nos va a ayudar a hacerlo todo en un solo formato y nos va a simplificar mucho a la hora de aclarar nuestras referencias. Así lo que queremos sea absoluto o relativas. El primer paso que tenemos que hacer es ir a archivo, opciones. Acá tenemos el formato o el menú de fórmulas, y con la que vamos a trabajar es con estilos de referencia F1C1. Lo marcamos y damos a aceptar. Inmediatamente nuestra columna, en vez de tener letras, tiene ahora números. Como podemos ver acá, ya no es letras, sino que son números. Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer una fórmula más simple que si lo hiciéramos con el formato A1 en adelante. Bueno, lo primero que necesitamos es introducir nuestras fórmulas. Lo primero que necesitamos es una condicional, la condicional de sí. Y después necesitaremos la condicional para ir agregando cada una de estas celdas, lo que es la siembra, sombra, separación y sol. Nuestra primera fórmula lo vamos a iniciar con el igual. Si lo primero que queremos es que nos traiga el valor de este renglón de la semana mientras nos pase del 3, entonces necesitamos una pequeña condicional. Venimos, colocamos sí, paréntesis, y nuestra condicional nos indica que necesita los dos valores lógicos que le vamos a poner. En este caso lo que queremos poner es la fila 4 de la columna C. Fila 4 de la columna C. Y como verán aquí en Excel, una de las bondades de tipos de referencia F1C1 es que nos señaliza qué es lo que estamos seleccionando de una manera más intuitiva comparado con la función de A1. Si nuestra fila 4, que aquí donde vamos a tener nuestros periodos, y queremos que nos vaya a referenciar a la columna, y como verán Excel inmediatamente ya seleccionó este cuadro, ya que me lo remarcó y me estoy refiriendo a esta celda exclusivamente. Como ustedes pueden ver acá, inmediatamente Excel me lo remarcó acá. Venimos y decimos que esto es menor. Decimos que esto es menor a lo que tengo en mi fila
en mi fila columna 4. En mi fila columna 4. Punto y coma. Que la fila F4 de la columna, que la fila F4 de mi columna sea mayor o igual, a mi fila de la columna 2. Cierro paréntesis, que sea igual a mi columna de la fila 2, cierro paréntesis. A lo que tengo en la fila, en este caso, en mi semana. Venimos y cerramos paréntesis. Esto lo que me va a hacer es simplemente de asegurarme que cuando me vaya hacia abajo y tome el valor correcto de la semana, por eso es que queremos que de alguna manera haga una búsqueda vertical, un VLOOKUP, por eso lo estamos ilimitando a que encuentre este valor. Ya tenemos lo que es nuestra condición. El valor, si es verdadero, tráeme lo que tengo en mi fila, lo que es acá. Esta tenemos una referencia relativa, me está diciendo que la misma fila que tengo en mi número, me está diciendo que es el mismo renglón y que esto me está una. Y lo que quiero en este caso es esta referencia que este renglón, pero la columna 3 que de esta manera me hace mi VLOOKUP trayéndome solamente los valores, y el valor que me tiene que traer es el de la columna. En este caso marcamos nuestro punto y coma, lo que nos tiene que traer de la fila columna 3, marcamos nuestro punto para pasar a nuestra siguiente condición. ¿Qué valor? Si es falso, una forma más fácil de resolver y que nos va a ayudar más fácil es si tenemos un valor de 0. Sin embargo, un 0 es igual a una celda en blanco, solamente será de darle un formato 0. Cerramos paréntesis. Cerramos nuestro paréntesis y damos enter. Como podemos observar, aparece la cantidad de 80 y corremos la columna y perfecto. Corremos 3 y nuestro valor es 0. Ya que este número F4 en la fórmula es el mayor al que tengo en la columna 4. En este momento, al llegar al 3, se rompe lo que es la condición. Y lo vamos a probar para nuestros más valores. Lo vamos a jalar para que ustedes acá puedan observar y todos nuestros valores son 0. Todos nos siguen dando perfectamente 0, como esperaríamos. Y ahora nos vamos hacia abajo. Jalamos nuestra fórmula y obtenemos 0. Al final vean lo que tenemos. La columna 5 y 6. 5 y 6 debe de tener el valor de 90. Y el valor de 120 en la semana 6 y 7. Significa que nos está funcionando la fórmula como esperaríamos. Ahora la siguiente nuestra condición, podemos hacer esto aquí para añadir nuestra fórmula. Y lo que queremos en este caso es lo que vaya haciendo de manera aritmética. Si no se cumple la condición, sabemos que tenemos un 0. Y si sumamos 0 al siguiente valor, nos va a dar simplemente el valor único que estamos esperando. Entonces simplemente lo que vamos a hacer para la siguiente fórmula es colocarle más y volvemos a abrir nuestra condición, si paréntesis, nuestra condición de y
y nos dice que lo que tenemos en la fila 4, columna C, fila 4 de la columna, tiene que ser mayor o igual a lo que está en la fila de la columna 4. La fila de la columna 4. Colocamos punto y coma. Luego jalamos, en este caso, traemos nuestro valor acá y nos dice nuestra siguiente condicional que la fila 4 de la columna tiene que ser menor, a la fila de la columna 6. Fila de la columna 6, cerramos nuestro paréntesis, abrimos nuestra siguiente condición, punto y coma, y nos dice que nuestra fila de la columna 5 tiene que ser 0. Cerramos lo que es nuestro paréntesis. Acá damos enter y nuevamente jalamos nuestra fórmula y como verán acá nuestros datos ya nos ha cambiado lo que son nuestros valores. Ahora lo que tenemos que hacer es nuestras condiciones para nuestros otros dos procesos. En este caso ya vimos que esta funciona lo que es con nuestra fórmula. Entonces para seguir en este caso con nuestra fórmula, venimos y agregamos un más y abrimos nuestra siguiente condición, si paréntesis, nuestra condición de i, nuevamente paréntesis, y decimos en este caso que la fila 4 columna tiene que ser mayor o igual a la fila de la columna 6. Punto y coma. Ahora nuestra fila 4 columna tiene que ser menor a nuestra fila de la columna 8. Cerramos nuestro paréntesis. En este caso me va a traer mi última condición y nos va a decir que lo que está en la columna, en la fila de la columna 7, perdón, aquí es punto y coma, y me tiene que decir lo que está en la fila de la columna 7, mi valor tiene que ser 0. Venimos y cerramos nuestra fórmula y damos un enter y volvemos a jalar y como verán ahora va a correr nuestros valores de acá de la semana 7. En este caso y mi última condición en este caso va a ser, me vengo otra vez a mi fórmula, va a ser más ya que solamente no hay semanas posteriores, venimos y le decimos que sí, paréntesis, nuestra fórmula de la fila 4 columna tiene que ser igual a nuestra fila columna 3.
punto y coma, y nuestra fila de la columna 9, punto y coma, tiene que ser 0. Cerramos paréntesis y jalamos nuestra fórmula. Como podrán observar, estos son nuestros datos en esta columna. La fórmula al final en este caso nos va a dar lo que estamos esperando bajo nuestras referencias y se llenan nuestros valores como lo habíamos esperado. Ya simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es dar un poco de formato a todos los bordes y lo único que queremos es nuestro total, mucho nuestras referencias F1, C1, ya que sabemos que todos los valores empiezan en un renglón. Por ejemplo, también tenemos esta otra fórmula que es simplemente una suma y decimos que la suma, abrimos paréntesis, de la fila 5 de la columna, abrimos dos puntos. En este caso, la columna, perdón, sería acá en este espacio, hacemos la suma, paréntesis, fila 5 de la columna, dos puntos y la fila menor a C, cerramos paréntesis y jalamos hasta acá y esta fórmula nos muestra y nos suma la cantidad de personas que vamos a necesitar en cada periodo. Bueno, este ha sido el video de hoy y espero que estos pequeños tips les sirvan de mucha utilidad. ¿Cómo aplicar las fórmulas F1, C1 en una empresa? Sabemos que con esta fórmula podemos trabajar nuestro formato en Excel para así poder transcurrir y verificar la producción por semanas, qué porcentaje o qué instrumentos de trabajo vamos a utilizar. Como administradores tenemos que ser muy cuidadosos al momento de querer aplicar producción dentro de una empresa. Es por eso que este formato nos permite trabajar filas y columnas y nos permite que sean mayor, menor o igual a las mismas y así obteniendo un valor 0 para poder determinar el valor de ellas. También nos permite ver este tipo de formato, la cantidad de empleados que necesitamos de requerir por semana. Sabemos que con este tipo de formatos nos utilizamos y nos reducimos mucho tiempo. Estas herramientas es muy importante y estos tips es bueno saberlo y tomarlo en cuenta.